en algunos, ustedes saben que a veces en los textos mismos, de los enunciados de los problemas, hay información, datos relevantes para el problema, que se lo dice en forma textual. Entonces aquí tenemos esta situación. Primero, bueno, vamos a imaginar, dice, en el instante de 0 segundos, una partícula de masa de 50,0 gramos que se mueve sobre una trayectoria que es una circunferencia de radio R. Por ahí voy a hacer cositas aquí que me conviene a veces resaltar para que ustedes se den cuenta lo que uno apunta a veces, esos detalles de datos que están implícitos. Bueno, desde sobre una trayectoria que es una circunferencia de radio R. Por eso que le llamamos a estos movimientos circunferenciales. Tengo la masa, el otro dato que tenemos acá disponible, y dice, y gira a razón de 120 RPM. Este dato es lo que me está dando es una frecuencia, revoluciones por minuto, que este es un dato que está expresado en un tipo de unidades que no corresponde al sistema internacional y que nosotros vamos a tener que convertir, hacer la conversión de esa unidad. Después de haber dado 1,5 vueltas completas con velocidad angular constante, fíjense ustedes acá, es decir, mientras estaba efectuando esas 1,5 vueltas de giro, lo hacía a velocidad angular constante. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que ahí tenemos, nos está contando que aquí hay un movimiento circunferencial uniforme. ¿De acuerdo? Por lo menos hasta lo que nos ha comentado aquí. Y ustedes saben acá que en el movimiento circunferencial uniforme, la característica es que la velocidad angular instantánea, vector, coincide, al igual, algo parecido, por eso les voy a decir, hay algo semejanzas en las ecuaciones cinemáticas que ustedes tienen de los circunferenciales, por eso es que les va a ser de utilidad si ustedes están en este práctico, ¿sí? Que la velocidad angular instantánea, vector, coincide con la velocidad angular media, vector, y se acuerdan que la velocidad angular media era la variación o el cambio en el desplazamiento angular, ¿de acuerdo? Solo lo voy a poner aquí para hacer un recordatorio, delta de t, está medio justito, y ahí tenemos otra flechita acá que es el desplazamiento angular. Fíjense ustedes cuando tenían el movimiento rectilíneos, una definición teníamos velocidad media, era el desplazamiento sobre el delta de t. El desplazamiento se refiere a que en los movimientos rectilíneos, por lo general, hablamos que hay un tipo de movimiento que se llama traslación. Y los dos pueden ser, digamos, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pueden haber otros en donde la aceleración no es constante, ¿de acuerdo? Pero ese tipo de movimiento no lo vamos a ver en física 1. Eso ya será un tema de física 2, ¿sí? Donde se presenta una fuerza que es variable, por lo tanto me da una aceleración que no es constante, es una aceleración variable. Muy bien, entonces, fíjense, en la etapa desde 0 segundos hasta que la partícula ha descrito o ha dado 1,5 vueltas completas, lo hace con velocidad angular constante, es decir, el movimiento circunferencial uniforme. Y después dice, después, esta palabra es clave, después de haber dado 1,5 vueltas completas con velocidad angular constante, comienza a acelerar uniformemente. Y uniformemente es, mire, parecido a lo que dice movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué quería decir ese tipo de movimiento? El movimiento me decía que era la característica que era que la variación o el cambio en la velocidad instantánea en el tiempo era de manera constante, es decir, que el cociente de delta de B sobre delta de T era uniforme, por eso se llama uniforme cuando se refiere a que es constante. Entonces tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien,
Prosigamos entonces, decíamos que aquí tengo dos tipos de movimiento, lo que me está planteando el problema. El módulo de esa aceleración es 7,40 y permanece constante. Bueno, entonces ya entendemos aquí, se trata de una partícula que está describiendo dos movimientos. Una primera etapa, un movimiento circunferencial uniforme, y después, al cabo de 1,5 giros que ha realizado desde el instante 0 segundos hasta ese instante, que no lo conocemos, pero lo vamos a necesitar más adelante, saber el tiempo, el intervalo de tiempo en que estuvo realizando este movimiento circunferencial. Perdón, aquí me equivoqué, disculpen acá, circunferencial uniformemente variado. Bueno, lo que se está refiriendo a la otra etapa, perdón, era el movimiento circunferencial uniformemente variado con aceleración angular constante. La descripción acá, la característica ya del movimiento circunferencial uniformemente variado ahora es, como decíamos nosotros en el caso de los rectilíneos, en que la aceleración de traslación instantánea coincidía con la aceleración angular media. ¿De acuerdo? Y aquí la aceleración angular instantánea coincide con la aceleración angular media. ¿De acuerdo? Vamos a poner una M aquí y ahí tenemos. Bueno, eso en cuanto a todo lo que conceptualmente nos estamos imaginando lo que trata el problema. Muy bien, ¿qué nos piden? Calcule la frecuencia del movimiento circunferencial uniforme. Puede hacer lo mismo para la parte uniformemente variada. Y punto B, calcular el desplazamiento angular realizado por la partícula en un intervalo de tiempo de 1,00 segundos desde que empieza a acelerar. Desde que empieza a acelerar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos las primeras dos preguntas que vamos a contestar. Primero, vamos a determinar en la etapa de movimiento circunferencial uniforme. Imagínense usted acá la situación. Nosotros tenemos nuestro sistema de referencia, aquí es un plano horizontal, el que está describiendo una trayectoria circunferencial, esa partícula de masa de 50 gramos. Mi sistema que voy a anclar en ese plano horizontal, un sistema de coordenadas tridimensional, X, Y, Z. Lo hemos dispuesto aquí, así la orientación, simplemente para que ustedes sepan y se acuerden que cuando ustedes, perdón, han hecho ya han visto en álgebra algo del producto vectorial de vectores, ¿verdad? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces ustedes conocen que hay ya en la parte del módulo 0, le empezaron a hablar cuando teníamos notaciones vectoriales de ciertos vectores unitarios que se llaman versores. Entonces teníamos también estas propiedades que seguramente le habrán dicho en el producto vectorial. Esto se cumple, el versor I por el versor J me da un versor K. ¿Eso lo han visto en álgebra? Sí, profe. Bien. Entonces la idea es esto, para que ustedes tengan una idea. Si ustedes toman la orientación del sistema XY como está dibujadito aquí en la situación, entonces si hacen el versor Y, está acá, el versor J, entonces utilizan la regla de la mano derecha, es decir, que aquí estoy multiplicando Y por J, es decir, estoy cerrando mi mano hacia el eje Y, el pulgar me indica que está dirigido hacia el eje Z, hacia arriba. Esta es una situación de una perspectiva, lo que está dibujado acá, la trayectoria donde se encuentra describiendo ese movimiento, esa trayectoria circunferencial, esa partícula. Entonces quiere decir que también vamos a utilizar, es una forma que yo tengo para, me van a ver a veces en la parte presencial o fijando los dedos, es decir, tengo así los dedos también hechos así, me dice, ¿sí? Este sería el eje X, el Y, si lo oriento así, el pulgar me indica la orientación del eje Z. ¿Lo ven ustedes ahí? Sí, profe. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces veamos. Disculpe, También profe, ustedes ¿puedo repetir que no vi? conocen, perdón, No vi así, su cámara. Ah, bueno, gracias. ¿listo? Bueno, esa es la otra forma. O así, digamos, está cerrando y el pulgar te indica el sentido del giro, hago así.
¿de acuerdo? Y el pulgar indica la resultante de ese producto vectorial de esos dos vectores, el I por J. Que esto también me sirve para determinar si la partícula está efectuando un movimiento circunferencial con una rapidez determinada. Si yo, por ejemplo, en un dado instante, entre 0 segundos hasta no sé cuánto, sea este vectorcito que me está representado por la flecha, ¿no es cierto? Lo hace con rapidez constante. La velocidad tangencial, que sería el módulo de esa velocidad tangencial, esa rapidez sería, está relacionada con la velocidad angular. Y yo lo hago usando la regla de la mano derecha. El sentido del giro, en este caso, ustedes observan que es en el sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj. Entonces esto me dice la velocidad angular me la va a dar el pulgar. Yo cierro así o uso también la regla de la mano derecha. Muy bien. Veamos que aquí después pasa la otra situación, la otra etapa, que al cabo de un instante t inicial comienza a acelerar, ¿sí? Hasta un t final. Fíjense que acá está variando. El vector, el tamaño de la flechita ha cambiado. ¿Es porque justamente comenzó la etapa de aceleración? Entonces, esta es la disposición de los vectores que yo tengo aquí. El omega inicial, que va a ser al final de la etapa cuando el movimiento deja de ser circunferencial uniforme. Tengo esta velocidad angular asociada a en este instante t inicial. Y después, posteriormente, durante un segundo, supongamos que el t final sea un segundo, entonces, no el t final que se hace un segundo, sino que sea este intervalo de tiempo, me expresé mal, disculpen, el intervalo de tiempo transcurrido sea un segundo. Aquí capaz que el inicial, si yo lo considero que sea 0 segundos, bueno, aquí va a ser un segundo, pero no tengo que olvidarme de la etapa previa, que era el movimiento circunferencial uniforme, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ustedes se dan cuenta que el tamaño de la flechita en el instante de la velocidad angular, en el instante t inicial, tiene este tamaño y después aumentó conforme ha aumentado este omega. Porque fíjense ustedes que la relación entre omega y b era esta. ¿Se acuerdan ustedes? La velocidad tangencial es igual, vamos a ver si está aquí, que tengo que, a veces es omega por el radio. ¿De acuerdo? Ese sería el módulo de la velocidad tangencial. ¿Sí? Si esta aumentó, quiere decir que esta aumentó si esta se mantiene constante. El módulo de la velocidad angular permanece constante. Bueno, si uno lo dijera así, así el módulo, digamos, pongo aquí el módulo, nada más que lo pongo entre barritas. ¿Sí? Bueno, disculpen ahí la torpeza, pero bueno, en lo que puedo se cuesta manejar el mouse con esto. Bueno, tengo algo así, con la doble barrita, por supuesto. Bien, entonces, fíjense ustedes que acá, cuando está en movimiento circunferencial uniformemente variado, aparecen ¿cuántas aceleraciones? La aceleración angular, ¿de acuerdo? Aparecen otras dos aceleraciones que componen y me forman la aceleración resultante, que sería una, la aceleración centrípeta, que está aquí en verde, en esta, y está la otra que es la componente tangencial. Tangencial porque es tangente a la trayectoria. Y la otra componente es radial. No se olvide que esto tiene un radio R, esta trayectoria. Esta es la componente radial o centrípeta, esta es la componente tangencial y esta es la resultante, es decir, la aceleración resultante. A menos de tener también la aceleración angular eta, que estaría viendo desde aquí arriba, en el plano Z, estoy arribita, ahí estaría el vector eta, apuntando hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la función de estas dos aceleraciones? La tangencial, fíjense ustedes, en un dado determinado instante, supóngase que aquí que yo tuviese acá una forma de dibujar en ese instante la aceleración tangencial, fíjense que es tangente a la velocidad instantánea. No se olviden que aquí en los cursos de física 1 al comienzo les decían que para toda trayectoria le demostraron que en el límite, cuando el desplazamiento tiende a cero, digamos que
La velocidad, esa media tiende a un punto, digamos, es una operación límite, y el vector velocidad instantánea se vuelve tangente al punto de la trayectoria, a un punto de la trayectoria. Aquí tengo esta aceleración, vector aceleración, tangencial, acá también, este es tangencial a la velocidad instantánea. ¿Qué significa eso? Que el vector aceleración y la velocidad instantánea tienen la misma dirección y sentido. Están sobre la misma recta de acción, digamos, por decirlo así. Están contenidas en la misma recta. ¿Me explico? Ahora yo les digo, el vector velocidad instantánea es constante. No, no es No, constante. Bien, Lo único constante sería su módulo. no es solo su módulo, porque acá está cambiando de dirección permanentemente. Y ustedes se dan cuenta, chicos, que si yo traigo también ese mismo razonamiento con las componentes de aceleración centrípeta y aceleración tangencial, tampoco, y la aceleración resultante tampoco no son constantes. Están cambiando de dirección y sentido, ¿de acuerdo? Muy bien, ya tenemos más o menos la situación de lo que el esquema, así de lo que está pasando aquí. Y ahora vamos a contestar. Primero me dice en la etapa del circunferencial uniforme. Bueno, ¿qué es lo que tenemos como datos? La masa de la partícula, que por el momento no me sirve. Tengo sí la frecuencia, perdón. Tengo sí la frecuencia que está dado en 120 revoluciones por minuto. Bueno, y sabemos que mientras estuvo girando con esa frecuencia durante 1,5 vueltas, bueno, voy a ver qué es lo que pasó. Muy bien, yo voy a transformar simplemente este dato de la frecuencia, que son 120 revoluciones, sobre 60 segundos. ¿Eh? El RPM significa revoluciones en un minuto, que son 60 segundos. Y fíjense que el dato original, ¿cuántas cifras significativas tiene? Tiene es 1, 2 y 3. Entonces lo que hacemos a través del factor de conversión, cuando cambio a otro sistema de unidades, debo respetar el número de cifras. Aquí tengo 20, 1 sobre segundo, perdón, 2, 1 sobre segundo, 120 dividido en 60, o 2,00 segundo a lo menos 1. O si quieren ustedes, revoluciones por segundo. ¿De acuerdo? Esto ya está expresado en el sistema internacional, esta unidad. Muy bien. Y ahora, esto por lo general ustedes van a encontrar que algunos autores, y ahí está un poquito la discusión en la parte de aplicación en la ingeniería mecánica, y algunos dicen en 120 RPM, ustedes lo van a encontrar para aquellos que andan en auto, van a buscar uno de los medidores que tiene ahí el auto, dispone que se llama el tacómetro, que le da RPM, las revoluciones del motor, ¿sí? Y en realidad eso no es que le diga la frecuencia, porque está cambiando. Ustedes están acelerando y ven que la agujita o el display digital le está dando un numerito de las revoluciones y va cambiando. Digamos que esta frecuencia, este valor de la frecuencia, más que nada lo han reservado para el movimiento circunferencial uniforme, este tipo de variables. No quiere decir, algunos autores utilizan el concepto esto de la misma frecuencia y dicen, bueno, es que a mí me parece que más acorde a la velocidad angular. Nada más que tendría que multiplicarlo por cada giro o vuelta que da, ¿no es cierto?, una partícula. Pongamos en el caso para que seamos explícitos en este problema. Cada vez que la partícula da una vuelta completa, ha girado en medida angular, expresada en radianes, ¿cuánto? 2pi radianes. ¿De acuerdo? Entonces, si yo multiplico por este factor 2pi, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, eso sería la velocidad angular. Cuando en este caso tengo una velocidad, un movimiento circunferencial uniforme, la velocidad angular en realidad se dice así, se la calcula así, 2pi por la frecuencia. Y esto es más acorde a lo que tenemos nosotros, porque se acuerdan que la velocidad angular media, voy a poner la parte escalar para no entrar en tantas notaciones. ¿Se acuerdan que es
el desplazamiento angular realizado en la unidad de tiempo, un dado intervalo de tiempo, es un delta de t, ¿de acuerdo? Perdón, aquí es un delta de t. Muy bien, ¿qué pasa si una partícula, por ejemplo, si está dando un giro completo desde aquí, suponga que está en este punto, y al cabo de una vuelta, ¿qué ángulo ha girado? ¿Qué ángulo central ha girado? 2 pi radianes. 2 pi radianes. Entonces aquí ustedes tienen 2 pi, bueno, les cuento esto, digamos, sería 2 pi. Muy bien. Pero en el movimiento circunferencial uniforme, este tiempo que tarda en dar una vuelta completita lo hace un tiempo que es fijo. En la segunda vuelta va a demorar lo mismo. En la tercera vuelta va a demorar lo mismo. Y a ese tiempo se le asigna un valorcito así, un tiempo que se reserva a ese tipo de movimiento circunferencial uniforme. Ese T se le llama el período, porque es un movimiento que siempre se repite, por decirlo así, entre comillas, pongamos. Pero tiene esta forma. Y esto toma a su vez la forma de el 1 sobre t, se le dice que es el recíproco de la frecuencia. Es decir, que esto en realidad también es poner esto 2 pi por f. ¿De acuerdo? Bueno, ya hicimos un repaso de los movimientos que tenemos a continuación para desarrollar. Ya tenemos entonces, por un lado, la frecuencia, solo hacemos un factor de conversión, 60 segundos, revoluciones en 60 segundos, y lo cambiamos al sistema internacional. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, me piden ahora calcular el desplazamiento angular realizado por la partícula en un intervalo de tiempo de 1 segundo. Aquí me dice, ojo, que me está diciendo intervalo de tiempo, es decir, que estoy hablando de un delta de t. ¿De acuerdo? No me dice un instante. ¿De acuerdo? Aquí me está hablando de un delta de t. ¿De acuerdo? ¿Qué vale 1 segundo? Desde que empieza a acelerar. ¿Qué longitud de arco recorre en ese tiempo? Muy bien. Ustedes conocen que cuando está en la etapa del MCV, movimiento circunferencial uniformemente variado, con, en este caso, el módulo de aceleración constante que nos han dado como datos, tenemos las expresiones cinemáticas, una de ellas es esta. Pero a nosotros nos interesa, por ejemplo, decir, aquí hay dos caminos, no se asusten. Así que aquí la forma más general aparece el delta de t. Y aquí el delta de t en la fórmula. Pero no hay que tener miedo. El delta de t, no se olviden que es la variación entre el instante final menos el instante inicial. No me interesa aquí cuánto es el instante inicial, porque yo tenía una etapa previa que se movía con movimiento circunferencial uniforme. A los fines que vamos a calcular acá es simplemente que ese intervalo de tiempo es de 1 segundo. ¿De acuerdo? Ese delta de t. Entonces, lo que tenemos acá por calcular es simplemente pasar el tita inicial acá al otro miembro, y eso va a ser tita final menos tita inicial, el desplazamiento angular. Entonces, esto es igual a la velocidad angular media por delta de t más 1 medio de eta, que es la aceleración angular, por el delta de t cuadrado. Y listo. ¿Qué pasa aquí? ¿Podemos calcular ya el desplazamiento angular o nos falta algo? ¿Qué nos faltaría conocer? ¿Conozco esta? ¿La aceleración angular? Sí. ¿Conozco el intervalo de tiempo? Me lo dijo acá. ¿Conozco la velocidad angular inicial en la etapa que describe movimiento circunferencial uniformemente variado? No. No. Este señor no lo conocemos. ¿Cómo hago para conocerlo? Bueno, yo tengo que saber que para conocer a ese señor, lo que sí conozco es que en la etapa previa, antes de comenzar a acelerar, se estaba moviendo con movimiento circunferencial uniforme. Es decir, que la velocidad era constante. Digamos que si uno toma, por ejemplo, se da una idea,
así cualitativamente, perdón, qué bruto, está medio fiero, pero bueno, supónganse que lo que estamos viendo aquí es que es un gráfico cualitativo, que lo que está pasando, si describimos aquí el comportamiento de la componente escalar de la velocidad angular en función del tiempo, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener, primero una etapa donde hay un movimiento circunferencial uniforme, donde la velocidad angular permanece constante hasta un dado tiempo. Y después, ¿qué pasó? Después pasa que ahora entra una etapa de movimiento circunferencial uniformemente variado. Bueno, en realidad ese sería un comportamiento más o menos así, que me dice que hay una variación, un incremento, tenía algo así, el comportamiento cualitativo así. Vaya, ya vamos a borrar. Es horrible como dibuja el profesor. Bueno, pero es una recta, sí, dependiente positiva, ya vamos a ver, vamos a inspeccionar aquí. Ahí está mejor eso. Muy bien. Yo lo que necesito conocer es esta omega en la etapa previa a la aceleración. Esto tiene un instante que no lo conozco, pero a mí lo que me interesa por el momento es conocer la velocidad angular con la que estaba moviéndose aquí inicialmente del instante 0 segundos hasta que recorre 1,5 vueltas, llega a este instante que no lo conozco, pero no me interesa. Lo que sí me interesa es conocer la velocidad angular inicial que va a ser esta, el omega i, que en la etapa del circunferencial uniforme me va a servir como la velocidad angular inicial de la etapa del acelerado. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué es lo que conozco? Muy bien, yo conozco que la velocidad angular, una forma de expresarlo es 2pi por la frecuencia o 2pi sobre el periodo, pero como no conozco el periodo, conozco sí la frecuencia, ya la hemos calculado, simplemente aplicamos la formulita para la etapa del movimiento circunferencial uniforme, 2pi radianes por 2,00 segundos a la menos 1, que es la frecuencia que nosotros habíamos calculado, y esto nos da en la calculadora 12,56 radianes por segundo. ¿Cuántas cifras significativas tenemos acá? Bueno, aquí tengo 3, 2 por pi, que este pi puede tener infinitas en la calculadora como me la toma, pero yo cuando me fijo, bueno, digo, tengo que expresar mi resultado final como un producto con 3 cifras significativas. Entonces, aquí tengo esta decimal 6 que supera al 5, entonces este lo puedo aproximar y me queda 12,6 radianes por segundo. Aplicando las reglitas. Yo les voy a decir que también, ya se van a dar cuenta en el otro ejemplo, aquí, porque nos pedían cuánto es. Ahora ya estoy en condiciones, una vez conocida la velocidad angular inicial en la etapa del MCV, vamos a ver, usando la expresión analítica, la formulita, ahora puedo volver a esta expresión que no conocíamos, la velocidad angular inicial. Ahora ya la hemos calculado y el delta de t, en este caso no me interesa como decir cuál era el instante inicial acá, chicos. A mí lo que me interesa es, por ejemplo, al cabo de un segundo, aquí, este intervalo de tiempo, aquí y aquí, esto es un delta de t, que me dicen que vale un segundo. Entonces lo que hago es reemplazar el delta de t, aquí, el delta de t de la fórmula por ese valor, teniendo cuidado que, ojo, que si le hubieran dado 2 segundos, acá hubiera sido 2 segundos, 2,00 segundos al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso tienen que tener cuidado cuando hagan los cálculos. Y bueno, fíjense ustedes, aquí les voy a decir, miren, no vamos a hacer esto en un parcial. Es decir, simplemente les digo, bueno, yo tengo acá, la fórmula me dice que consta de 2 términos. Aquí tengo el signo algebraico que me separa uno, y aquí tengo el otro que es un positivo. Me dice, aquí hay 2 signos algebraicos, por lo tanto hay 2 términos. El primer término, el valor de este producto es 1, 2, 3, un producto, 12,6, 3 cifras, aquí tengo 12,6
Aquí tendría radianes. Bueno, y aquí esto 1 al cuadrado es un producto que a su vez es la potencia, mejor dicho, es un producto abreviado. Aquí tengo 3 cifras significativas, decía 1 por 1 es 1,00. Esto sería 1,00. Ya cuando le he sacado el signo de agrupación, aquí esto sería segundo al cuadrado. Y aquí sería por 740, sería 1,740. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 cifras. Y este 2 que es parte de la fórmula. A este no le digo que tiene cifras significativas, es parte de la fórmula. Entonces, aquí este producto, todo este término me daría más 3,70. ¿Qué unidades? Este segundo cuadrado se va con este segundo cuadrado. Entonces me queda también radianes. ¿De acuerdo? Aquí se cumple la homogeneidad en las funciones aquí. Digamos, tengo los mismos términos, tiene que ser la misma unidad de cada término. Entonces esto me da 12,6 más, más 3,7, sería 7 más 6, 13. 3 más 2, 5 y una 6. Entonces serían 16. La calculadora me daría, por ejemplo, 1630. Ok, bueno, pero yo digo, aquí tengo, en la regla de la suma decimos, aquí tengo 2 cifras decimales y aquí tengo una cifra decimal. ¿Cómo voy a expresar el resultado en la suma o diferencia? Con aquel que tenga menor número de cifras decimales, sí, con una cifra decimal. Entonces lo que hacemos es, borramos el 0. Y esto quedaría en 16,3 radianes. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Más o menos así la aplicación de la reglita. Nada más que este trabajo no me lo voy a poner a hacer en un parcial. Yo tomo la calculadora y entonces lo único que tengo que hacer práctica, eso sí, de la calculadora para poder hacer los cálculos y acostumbrarme. Uso signos de agrupación. Hay las calculadoras científicas que ustedes tienen, las que disponen ustedes tienen eso. Es decir, el resultado final es 16,3 radianes. Esto sería el ángulo, el desplazamiento angular descrito aquí en esta etapa. ¿Qué sería? Ustedes saben, un gráfico de omega en función de t sería el área bajo la curva. En la etapa aquí en este intervalo me representaría el área en esta zona. Mientras estuvo un segundo acelerado. Bien, ¿y cómo voy a calcular el arco recorrido? Es usando la definición de ángulo central, ¿se acuerdan? Delta ds es la longitud del arco subtendido por una, digamos, circunferencia de radio r cuando se desplazó un ángulo central delta de tita, que era esta la relación. Tiene la circunferencia, aquí, aquí, este es el radio r, ¿no es cierto? Este arquito que está acá, esto es delta ds, el que subtiende el ángulo central. Aquí no sé si voy a poder ver el tita acá. Pongamos el tita aquí, un tita aquí, medio fiero va a ser así, un delta acá. ¿De acuerdo? Por eso que la definición del ángulo central era delta de tita, es la relación entre el arco subtendido sobre el radio. Esto lo vieron en matemática, en el curso de ingreso seguramente. Entonces, si esto tengo expresado en longitud y esto en longitud, ya sea si esto está expresado en metros y metros, centímetros o centímetros, kilómetros sobre kilómetros, lo que sea, esto le da una dimensional. Y a esa unidad le llamamos el radián. ¿Y qué es un radián? Un radián sería cuando la medida del arco subtendido por ese ángulo central es igual al del radio. ¿Se entiende, verdad? Entonces aquí lo que hacemos es simplemente multiplicar el valor del radio que tenemos aquí conocido, 0,50, 0,500 metros por 16,3 radianes. Como podríamos decir, no tiene unidad. Entonces el producto que me da 8,15 metros. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? ¿Puedo explicar de nuevo la última parte? La de los radianes. ¿La diapositiva? No, lo de las radianes, la última parte. Ah, esto,
¿De acuerdo? Esto lo han visto en matemática, la definición de un ángulo central de una circunferencia de radio R es igual a la longitud del arco subtendido por este ángulo central. ¿Me explico? Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. El ángulo central se le llama porque viene desde el radio hasta el punto tangente acá. Todo esto, hágase cuenta que me come un sector de la circunferencia que tiene un ángulo subtendido y esto es vendría a decir el arco, perdón, subtendido por ese ángulo central. Esa medida, digamos, ¿cómo la obtenemos del ángulo central? Es el cociente entre la longitud del arco sobre el radio. Y esto me da un adimensional. En el sistema que nosotros conocemos como radianes, esto es justamente, al ser un adimensional, decimos que un radián es cuando el arco, la longitud del arco subtendido es igual a la longitud del radio de esa circunferencia. Supone que este radio tiene 0,50, 0,500 de metro. ¿Cuánto tiene que ser la longitud del arco subtendido para que el ángulo central sea un radián? Claro, profe, sí, sí. Gracias. ¿Se entiende? 0,500 metros también. Muy bien. Entonces ahora yo decimos lo otro que me piden es determinar el módulo de aceleración centrípeta y de la aceleración resultante de la partícula un segundo después de comenzar a acelerar. ¿Se mantiene constante esta aceleración mientras transcurre el tiempo? ¿Qué intensidad tiene la fuerza centrípeta que actúa sobre la partícula un segundo después de que comienza a acelerar? Y la fuerza resultante. Son muchas cositas en un solo inciso. Pero bueno, chicos, aquí vamos a ver ya lo que hemos discutido al comienzo, cuando hemos conceptualizado todo el problema, que es lo que nos están pidiendo. ¿Se acuerdan que hablábamos? En la etapa de un movimiento circunferencial uniformemente variado, existe la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial, la aceleración resultante y, voy a ponerlo aquí, lo indico acá con un puntito diciendo que acá, bueno, le voy a poner el puntito un poquito más grueso ahí para que vean. Eso me indicaría que estaría saliendo una flechita perpendicular al plano XY, que estaría en el eje Z, y eso sería la aceleración angular vector. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, volvamos acá. Entonces, determinar el módulo de aceleración centrípeta y el de la aceleración resultante. Es decir, debo conocer el de la centrípeta, el módulo me están pidiendo, y el de la resultante. Pero yo conozco una relación aquí. Si ustedes se dan cuenta acá en el dibujo, la aceleración resultante, vector, es igual a la suma vectorial del vector aceleración tangencial. Imagínense, pongamos acá el trazo, no, vamos aquí, que vamos en rojo, me he pifiado acá, perdón, pongámoslo en rojito. Supónganse que traslado este vector con la orientación, la componente tangencial, y lo pongo aquí. ¿Qué operación estoy haciendo acá de vectores? Suma de vectores. Y la resultante es esto. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que tenemos acá. ¿De acuerdo? Y hemos dicho que estos vectores, en el transcurso del tiempo, la aceleración centrípeta, la aceleración resultante y tangente, yo tomo otro instante por acá y pongo estos vectores, me voy a dar cuenta que cambió la orientación de los vectores. A lo mejor algunos de ellos también no solo cambió la orientación, sino también el módulo. Ya vamos a ver cuál de ellos es. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Bien. Vamos a lo siguiente. Antes de contestar a eso, ustedes se dan cuenta que justamente el vector aceleración centrípeta y el tangencial son perpendiculares entre sí. Esto es por una propiedad de geometría que ustedes conocen, ¿sí? Bueno, ahí estamos ahí. En geometría ustedes vieron que si yo tengo una recta tangente en un punto de una circunferencia, digamos, si yo tengo una recta tangente, bueno, ahí horripilante la recta que estoy haciendo, no, lo tendría que hacer con
la otra forma. No importa, no importa, pero ustedes me entienden. Yo, por ejemplo, digo, bueno, vamos a tomar la forma aquí que es más saludable este de aquí, así. Por ejemplo, si esta es una recta, yo digo, bueno, es tangente. Tangente quiere decir que solo intercepta la circunferencia en un punto nada más. Vamos a ver si ponemos aquí, lo hacemos más gruesito, simplemente, y ponemos acá un colorcito intenso ahí, ¿sí? Entonces, ese punto, ¿cómo es con respecto al radio? Esta recta tangente, perdón, me expresé mal, en el punto de intersección. ¿Cómo es con respecto al radio de la circunferencia? Perpendicular. Perpendicular. Son perpendiculares, es una propiedad que ustedes conocen. Entonces lo que estamos viendo acá, la aceleración componente tangencial, ¿cómo es con respecto a la aceleración centrípeta? Este es tangente al punto, es como que estaría contenido en esta recta, y la otra en la dirección radial, que es la componente centrípeta, ¿sí? Son perpendiculares entre sí. Y conozco la propiedad también, que la aceleración resultante, vector, es la suma de las dos componentes. Lo que conocen ustedes, chicos, ahora, es que el módulo de aceleración centrípeta está dada por esta relación. Digamos que aquí, ustedes fíjense, el módulo de aceleración centrípeta es igual a ¿qué cosa? Al producto del módulo al cuadrado de la rapidez angular, ¿sí? Por R, por el radio, ¿sí? Y para el módulo tangencial es el módulo de la aceleración angular y el radio. Veamos, chicos, ¿qué es lo que conocemos acá? ¿Podemos calcular ya la aceleración centrípeta o me faltaría algo que hacer un cálculo adicional? ¿Conozco el radio? Sí. ¿Conozco el módulo de aceleración angular? Al cabo de un segundo, cuando empiece la etapa de acelerado. Sí. No, ¿Qué tipo de movimiento es? Movimiento circunferencial uniformemente variado. ¿Qué es lo que decía decir? Que la aceleración angular, vector y el módulo permanece constante. Esa era la característica de este tipo de movimiento. ¿Se acuerdan? Que lo habíamos dicho al comienzo. El módulo permanece constante, por lo tanto, el valor del módulo de aceleración tangencial va a permanecer constante. Y veamos aquí en el módulo de aceleración centrípeta. ¿Qué aparece acá? La velocidad La angular. velocidad angular. El módulo de la velocidad angular o rapidez angular al cuadrado. ¿Y qué pasa con el módulo de la velocidad angular? ¿Cambia o no cambia? cambia. Cambio. Cambia. ¿Se acuerdan que nosotros cuando pusimos el dibujito, el esquema primero, yo le decía, esta es la etapa del acelerado, tengo un omega inicial asociado, el instante inicial, y después un instante final, la flechita es más grande, por lo cual me dice que si está aumentando, el vector aceleración angular está apuntando también hacia arriba, en el plano Z. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿cómo debo calcular el módulo de la aceleración angular? Bueno, yo necesito una de las ecuaciones cinemáticas del movimiento circunferencial uniformemente variado para poder calcular la velocidad angular al cabo de un segundo y de iniciado el movimiento circunferencial uniformemente variado. Entonces dispongo de las ecuaciones. Aquí tengo para el movimiento circunferencial uniformemente variado. Fíjense, tengo el desplazamiento angular, que ya nos ha servido. ¿Se acuerdan? Esta ya la usamos, porque calculamos el omega inicial, que era en la etapa del MCU, nos sirvió para la etapa de la velocidad angular inicial. Y ahora que tengo acá la ecuación vectorial, ¿sí? Para la velocidad angular.
que me dice que es la velocidad angular inicial más la aceleración por el delta de t. ¿Cuánto vale el delta de t? Un segundo. ¿Cuánto vale eta? Si yo digo en la forma, fíjense ustedes, acuérdense, usando la regla de la mano derecha, yo puedo determinar en el sentido de giro que tenemos la velocidad angular a un dado instante. Como está girando en ese sentido y está aumentando la velocidad angular, el módulo también, siempre va a estar la velocidad angular en cualquier instante va a estar hacia arriba. Y también, como les dije acá al comienzo, se dan cuenta, el vector velocidad, aceleración angular también apunta en el eje X, Z, perdón, positivo. Es decir, este eta, de todas formas lo podemos escribir después en las componentes escalar. Este eta, ¿cuánto valdría? Sería el módulo que era 740 radianes por segundo al cuadrado, algo así, o segundo a la menos 2, algo así, tendría inversor K y sentido positivo. Aquí sería segundos a la menos 2, porque lo puse así para que no meter tanto radianes sobre el segundo cuadrado, porque no íbamos a ensuciar todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puedo usar, le saco la flechita y saco todo esto y me quedo con las componentes escalares. Fíjense ustedes, acá le hemos hecho vectorial, pero no se asusten. Tengo 12,6 radianes por segundo, es el módulo. Dirección, eje Z positivo, este sería la dirección, versor K, y el signo aquí es positivo. Más, la aceleración angular también apunta hacia arriba, dice 7,40 módulo radianes por segundo al cuadrado, versor K, sentido positivo. Y aquí voy a multiplicar por el delta de t, el intervalo que estuvo acelerado, el que me está pidiendo. ¿Esto qué me da? 740 por 1 es 740, más 12,4 me da 19, 4 y 6, 10, 19 y 1, 20. 20,0, porque aquí tengo dos cifras decimales, aquí tengo una cifra decimal, cierro con una cifra decimal. Regla de aquí ya usamos la suma producto y qué sé yo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora estoy en condiciones de poder calcular el módulo, ¿sí? Ya tengo el omega y lo puedo calcular llevándolo acá. Este también ya conozco el módulo de este, 740, entonces ya estoy en condiciones de calcular las dos componentes de las aceleraciones, los módulos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Bien, entonces, el módulo de aceleración centrípeta lo calculo, acuérdense que estaba diciendo que la expresión era al cuadrado de la velocidad angular, lo que habíamos calculado recién, por 0,50 sería 20 al cuadrado, son 400 más o menos, por 0,50 que es como equivalente a dividir en 2, serían 200. Aquí tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 cifras, entonces dejo 200 metros por segundo al cuadrado. Y aquí tengo 740, que es el módulo de aceleración angular por radio. Esto, fíjense que, chicos, esto no se olviden. La componente centrípeta está cambiando en el tiempo en un movimiento circunferencial uniformemente variado. Mientras que la aceleración tangencial, el módulo, mejor dicho, permanece constante. Porque esto es constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos. A mí lo que tenemos ahora conocido es la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Pero a mí el problema que me pedía, con calcular aparte el módulo de la centrípeta, también de la aceleración, el módulo de aceleración resultante. ¿Se acuerdan? Esto me pedían. Me falta conocer esto. ¿Y cómo lo conozco? Bueno, me fijo en la figura. Fíjense que acá, la figura esta, que es tomar, digamos, congelamos en un dado instante esta situación aquí, de cómo están dispuestos los vectores,
Y como yo les dije, este señor aquí lo traslado y me forma un triángulo rectángulo, donde este ángulo es el ángulo recto, estos dos. Las componentes tangenciales y centrípeta forman el cateto de ese ángulo. Yo les quiero decir, ojo, a veces pueden pedirle en un parcial a ustedes que les den el ángulo, denme el ángulo de la aceleración resultante respecto a la dirección radial. Y no se olviden que la dirección radial es donde está contenido el vector aceleración centrípeta, la componente centrípeta. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago para conocer esto? Esto, ¿qué sería en el triángulo rectángulo? Estos serían los catetos y Hipotenusa. la hipotenusa. ¿Y qué hago? Bueno, utilizando el teorema de Pitágoras, calculo, ¿sí? En este caso, lo desconocido es justamente la hipotenusa. Y lo que hago es tomar el valor. Fíjense ustedes cuánto le están dando en el valor de la aceleración resultante. ¿Cuánto vale el valor de la aceleración centrípeta? Y la tangencial. ¿Qué observan? ¿Qué observan? Permítanme, voy a... Perdón, permítanme. ¿Cómo son los valores de los módulos de la aceleración resultante y los módulos de la aceleración centrípeta? Me está teniendo problemas aquí con la heladera y no lo voy a tener que descongelar y ver. Disculpen. Perdón. Sí, señorita. Le escucho. ¿Cómo era la pregunta, profe? Es que se escucha cortado. Mire, fíjense acá, cuando estaban por determinar el módulo de la aceleración resultante y aplicamos Pitágoras, ¿no es cierto?, de ese triángulo rectángulo, donde los catetos, lo que teníamos conocido, eran las componentes tangencial y centrípeta. Este es el valor de la componente, el módulo de la aceleración centrípeta y este es el de la tangencial. Y el resultado me da de la aceleración resultante. ¿Qué observan? Hay una relación entre la aceleración centrípeta y la resultante. ¿Qué valor es? Bastante parecido, prácticamente este valor con este. ¿Profe? ¿Se podría decir que prácticamente la aceleración tangencial es como despreciable? Exactamente, fíjense. ¿Cuál es el orden de magnitud de este valor? Es 10. Acuérdense que en el orden de magnitud le preguntan a ustedes la potencia de 10 que tenemos aquí. ¿A la cuánto sería aquí? A la 0. ¿Sí? Es como que yo tuviese esto, lo expreso en notación científica, pero me fijo en esto. 370, bueno, es casi 4, es 4 por 10 a la 0. ¿Me explico? Y el orden de magnitud sería 10 a la 0. Y el de 200, ¿de qué orden de magnitud estamos hablando? ¿De 10 a la cuánto? A la 2. A la 2, exacto. Fíjense cuántos órdenes de magnitud hay. ¿Se dan cuenta? Por eso es que en la cuentita que hicimos influye el valor de este. Por eso es que el valor que ustedes obtienen acá es muy parecido al del módulo de aceleración centrípeta. Como dicho de otras palabras, este término es prácticamente despreciable frente al otro. ¿Está claro, verdad? Sí, profe. ¿Siempre va a ser así, profe? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Siempre va a ser despreciable la aceleración Yo tangencial? no digo siempre. Ojo, hay que hacer el análisis, chicos. Lo que está pasando acá sí está viendo el módulo de aceleración centrípeta está cambiando. Y no te olvides que el módulo de aceleración centrípeta es omega cuadrado por R. Y a su vez ese omega que hemos evaluado va a tener dependencia con la velocidad angular y el valor también de la aceleración, el módulo de aceleración. Si yo tuviese un módulo de aceleración bajo, no sé, por eso te digo, no te puedo generalizar. ¿Me explico? Claro. Lo que sí te vas a dar cuenta es que sí, varía en el tiempo. Y lo que hace que la aceleración resultante también varía en módulo, dirección y sentido. Esta está variando en módulo, dirección y sentido. Pero la componente tangencial solo varía en dirección y sentido, pero el módulo permanece constante. ¿Por qué?
porque la aceleración angular es constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y ahora qué hago con la fuerza? ¿Cómo hago para calcular la fuerza? Me está pidiendo también la fuerza, chicos. ¿Qué hacemos? Ya tengo la fuerza, la aceleración centrípeta y tengo la componente y la aceleración resultante. Yo necesito conocer la fuerza centrípeta y la fuerza resultante. ¿Qué hacemos? ¿Qué fuerza hay que calcula, profe? Las fuerzas ahora, componente centrípeta y las fuerzas, la resultante, es lo que me decía la consigna ahí. ¿De acuerdo? Que me pedían ahí. Determinar el modo de aceleración centrípeta y el de la aceleración resultante de la partícula un segundo después de comenzar a acelerar. ¿Se mantiene constante esta aceleración mientras transcurre el tiempo? Ustedes ya observaron que no. ¿Qué intensidad tiene la fuerza centrípeta? Ahora me está pidiendo la fuerza centrípeta, ¿no es así? Y va a ser fuerza por... La fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Eso ahí, sí, señor. Coincido con usted. ¿Ah? Y la fuerza resultante. La intensidad se refiere al módulo, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es, una vez conocidas los módulos de esas componentes, multiplico por la masa. ¿Y qué les parece a ustedes? Los módulos de la fuerza son masa por aceleración, ¿no es así? De cada componente, si me pidieran de cada componente y la fuerza resultante. ¿De acuerdo? En este caso, las dos fuerzas serían iguales. ¿Cuáles fuerzas decís vos? La fuerza centrípeta y la resultante. Sí, es razonable que penses así. ¿Y ustedes qué opinan, chicos? ¿Por También qué porque razón? la aceleración tangencial es casi despreciable. Exacto, exacto, ni más ni menos. Ahí está donde ustedes dicen en la punta del borrego. Bueno, ustedes se dieron cuenta que el módulo de aceleración resultante es 200 metros por segundo al cuadrado. Y si me pidieran la de la función, digamos, de la fuerza, ¿cuál era la otra? Perdón, la centrípeta, la otra, la tangencial creo que era, no me acuerdo, perdón, disculpen. Este es 200 centímetros, y la otra es de la tangencial, lo que tengo aquí equivocado. Acá, permítanme, ya me di cuenta, esto no es la centrípeta, esta es la tangencial, la que he puesto acá en realidad. La centrípeta tendría que ser también con 200. Esta sería la tangencial, disculpen, vamos a ver si lo podemos arreglar aquí, disculpen. ¿Pero se entiende lo que les digo, jóvenes? Sí, Sí, profe. Bueno, esto es lo que está aquí en realidad sería la tangencial. Esto ya no tengo forma, esto como lo puse, como lo pegué como imagen. Bueno, pero es razonable lo que decía el joven ahí. Al ser la aceleración, el módulo de aceleración centrípeta, que está cambiando 200 metros por segundo, y en el cálculo que ustedes la aceleración resultante también le daban 200 metros por segundo cuadrado. Entonces vamos a ver los gráficos finalmente para ver esto. Los gráficos cuantitativos. Bueno, fíjense ustedes, lo que vamos a necesitar nada más es conocer en qué intervalo de tiempo estuvo dando vuelta, 1,5 vueltas la partícula describiendo un movimiento circunferencial uniforme. De ahí yo apelo a la ecuación de movimiento cinemático, digamos aquí, del desplazamiento angular, que es omega angular, que es constante en el movimiento circunferencial uniforme, por un delta de t. Sabiendo que el delta de t, saben ustedes que es t menos 0 segundos, voy a poner el instante inicial 0 segundos, por eso es que tenemos aquí en este intervalo delta de t, que ponemos el instante, por decir, el lado izquierdo del intervalo temporal es 0 segundos. Entonces aquí lo único que hacemos es, muy bien, ¿cuánto giró? 1,5 vueltas. Y por cada giro, por cada vuelta, yo tengo que describir un ángulo de 2 pi radianes, ¿de acuerdo? Y si tengo 1,5, entonces delta de tita es igual a 1,5 vueltas por 2 pi radianes, que me da 9,4 radianes, ¿de acuerdo? Y este valor lo llevamos acá a la expresión de esto, que es lo que conozco. Y ahora ya conozco el omega inicial y conozco el desplazamiento angular realizado. Entonces,
simplemente hacemos ese cociente y nos da este numerito que, como este tiene 2 cifras y este tiene 3 cifras, cierro con 2 cifras significativas. ¿De acuerdo? Entonces el intervalo donde estuvo moviéndose como movimiento circunferencial uniforme fue desde los 0 segundos a los 0,75 segundos. Ahora bien, en la etapa que estuvo acelerado me dijo que la duración de esa etapa, las cuentas que hicimos, fue de 1 segundo. Quiere decir que el intervalo que correspondería a la etapa del circunferencial uniformemente variado, ¿cuánto sería? ¿Desde qué instante? Desde 0,75 segundos ¿hasta cuánto, chicos? Esto sería el omega entre 0 y 0,75 acá, si tuviese aquí un 0,75 segundos aquí. Y aquí, ¿cuál sería el instante final en el intervalo acá? Ahí ya está escrito, si ustedes se dan cuenta, ahí está escrito, pero ustedes yo quería que lo piensen. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto les ha pedido que Le dura? sumamos el segundo. Exacto. Y el segundo después. Entonces tengo 1,75, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Profe. Sí, profe. Bueno, aquí están las expresiones matemáticas para cada tramo. El movimiento rectilíneo uniforme. Fíjense que la variable aquí dependiente es omega y la variable independiente es t. En la que está el trazo azul, esta es su ecuación. Aparece constante en el intervalo entre 0 y 0,75 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando lo dibuje en este gráfico de omega en función de t, este es como tener i matemáticamente igual, pónganlo ustedes, a 12,6. ¿Qué dibujarían ustedes? Una recta horizontal. ¿No es así? Sí, profe. Porque no hay ninguna X acá. En cambio acá, ojo al parche. Miren ustedes, ahí tienen ahora en la segunda que corresponde al tramo del movimiento circunferencial uniformemente variado, tengo omega inicial. Y ahora tengo el segundo término, esto por una variable independiente aquí, t elevado a la potencia 1. ¿Qué me dice esto? ¿Qué tipo de gráfico voy a tener? Bueno, eso me hace recordar que sería de la forma I igual a AX. Si uno lo viera matemáticamente, más B. ¿Qué sería? Una recta. ¿De qué pendiente? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva lo tengo aquí, que sería el valor de la aceleración, la componente escalar de la aceleración. Es positiva, lo que me dice que está incrementando la velocidad angular. ¿En qué intervalo? Entre 0,75 segundos y 1,75 segundos. Muy bien. Entonces me pide aquí el problema, ¿cómo hago para calcular lo que está por debajo de la curva? Fíjense como en el caso del movimiento rectilíneo, las curvas que están me dan la velocidad angular, en este caso en función del tiempo, el área bajo la curva me va a dar el desplazamiento angular. Así como en el caso de los rectilíneos me daba las curvas de velocidad en función del tiempo, me da el desplazamiento lineal, delta de X o delta de Y o delta de Z, como quieran llamarle esa variable. Entonces, lo que nos falta nada más ahora es justamente aplicar, ya vamos a hacer, y esta es la otra expresión de aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración aquí? No se olviden. Exacto, digamos. La pendiente, la recta tangente, un puntito aquí, por ejemplo, aquí me dice, bueno, aquí tengo, lo voy a poner como para hacerlo más, en un colorcito, pongámoslo así. En un puntito acá, la pendiente de la recta tangente es esta, la pendiente de la recta tangente aquí coincide con esta, y la pendiente es 0. En cambio aquí es constante, es constante, es constante en cada instante. Perdón, aquí, bueno, aquí cuesta manejar así. Los valores de las rectas tangentes en cada instante, en cada punto, son la misma, coincide con la aceleración instantánea con la aceleración media.
si tomo entre dos puntos. Por eso es que me decía la característica del movimiento circunferencial uniformemente variado. Entonces aquí la aceleración es 0 y aquí la aceleración es constante y positiva, que es el valor de la pendiente. Entonces cuando uno grafica tiene esta parte, ¿ve? Esta es la aceleración angular en la etapa del acelerado entre 0,75 y 1,75 segundos. Y es 0 entre 0 y 0,75 segundos como corresponde. Muy bien. Entonces, como volviendo nuevamente aquí a esta etapa, decíamos, muy bien chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Gráficamente, yo tengo que discernir qué es lo que tengo como figuras geométricas por debajo de cada una de las curvas. Aquí en la etapa del MCU, en ese intervalo entre 0 y 0,75, el área, ¿de qué figura geométrica tengo acá? Un rectángulo. Cuadrado. Un rectángulo, pongámoslo en general un rectángulo, ¿de acuerdo? Cuya área va a ser base por altura, eso lo sabemos de la geometría. Y después, ¿qué tenemos en la otra? Un paralelogramo. Un trapecio. Un trapecio. No, un paralelogramo sería una cosa así, como qué sé yo, algo así. Algo así. Estas serían paralelas y estas serían también paralelas. Aquí le dibujé fiero como yo. ¿Se entiende, jóvenes? Este es un trapecio. Sí, profe. Entonces, las expresiones para encontrar el área bajo la curva son para un rectángulo base por altura y para un trapecio base mayor más base menor por altura sobre 2. Veamos qué es lo que hace cada una de estas. En el rectángulo decimos, bueno, la base va a ser el intervalo temporal, esto de aquí hasta acá, que es 0,75 segundos, y esto que comienza, ¿se acuerdan que esto era 12,6, el cálculo que nosotros hicimos al comienzo? La velocidad angular, eso me sirvió también como la velocidad angular de partida aquí en la etapa del acelerado. Entonces aquí es base por altura sobre 2. Y esto me da 9,4 radianes. Y para la otra área sería 12,6. Esta sería la base mayor. Perdón, esto sería 20, perdón, dije mal. Esto serían los 20 radianes por segundo y este los 12,6 que tendría acá. Hasta ahí, la alturita es. Es decir, 12,6 más 20 radianes por la altura. Esto hasta acá, todo esto, ¿qué intervalo de tiempo es? Un segundo. Entonces, por un segundo, todo eso dividido en 2 me dan 16,3 radianes. Y fíjense que ese valor coincide cuando lo hacemos en forma, permítanme, analítica. Por ejemplo, les doy la etapa del acelerado. La expresión para calcular el desplazamiento angular es nada más y nada menos que esta expresión. La velocidad angular la tenemos, 12,6 radianes. Delta de t es un segundo, más un medio de la aceleración angular, 740 radianes por segundo al cuadrado, por un segundo al cuadrado. Y esto que nos da la cuentita, 16,3 radianes. Que coincide con en este caso, con el método gráfico. Puede haber situaciones en que hay una pequeña diferencia, debido a que a veces uno gráficamente puede cometer errores implícitos. La forma analítica es la forma un poquito más exacta. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Dudas? De mi parte no, profe. Creo que yo tampoco, profe. ¿Qué cosa? Yo tampoco tengo. Todo ok. Listo. Bueno, vamos a pasar al otro. El otro ya va a ir un poquito más acelerado la exposición porque, bueno, lo vamos a hacer así. Digamos, vamos a buscar de ahí de lo que tenemos el problema 10. Vamos al problema 10. Este es un poquito ya se van a dar cuenta ustedes que es más familiar para ustedes ya con lo que han aprendido en este problemita, desarrollarlo. Esto es ya más contadito, este problema.
Le doy aquí y compartimos. Me dicen si ustedes lo ven ya. Ahora se lo ve. Sí, profe, Bien, se ve. listo. Aquí vamos al problema número. Ay, este señor no me deja pasar. Bueno, listo. Dice, una rueda parte del reposo en el instante 0 segundos y acelera uniformemente. Por eso que voy a poner los datos ahí medio, les voy a ir resaltando a ustedes. Y dice, acelera uniformemente. De manera que gira a 1200 revoluciones en el instante 6 segundos. Es decir, que comienza desde el instante 0 hasta los 6 segundos, acelera uniformemente. Y en el instante, cuando termina, el instante 6 segundos, dice, está girando a 1200 RPM. Después de haber estado girando, a 1200 RPM durante cierto tiempo, se produce una desaceleración. ¿Se dan cuenta que aquí hay dos etapas? Aquí hay un MCU B, lo que me ha contado aquí, después de haber estado girando, pongámosle todo eso, ¿qué me dice acá? ¿Qué entienden acá? ¿Cómo está girando? ¿Qué tipo de movimiento está describiendo aquí después? Circular. Circunferencial, ¿qué? Uniforme. Uniforme. Durante un cierto tiempo que desconocemos, no nos dice. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Sí, profe. Después vuelve, dice, a experimentar un movimiento, nada más que le llama desacelerado. ¿Qué es acelerado en realidad? Para mí, una aceleración, nada más que la aceleración angular es distinto signo a la de esta. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo también nuevamente, perdón, bueno, entonces tenemos nuevamente una etapa de acelerado. Es decir, aquí y aquí. Y la rueda tarda, si tarda, esta palabrita tarda 5 segundos en detenerse, quiere decir que aquí me está hablando de un delta de t. Pongámosle 3, que sería esta etapa que corresponde a un M, C, U, B. Ya nos hicimos la película en la cabeza, ¿de acuerdo, chicos? Tengo una etapa entre 0 y 6 segundos uniformemente variado. Parte de 0 y alcanza hasta 1200 RPM en ese instante que correspondía a 6 segundos. Después se queda ahí en 1200 RPM y sigue. Yo les voy a hacer el ejemplo aquí de esto como que fuese, supónganse, yo les hablo, muchos chicos están familiarizados que los que no viven aquí en San Miguel de Tucumán, que a veces uno tiene que hacerse ¿cómo se llama? La limpieza de casa, digamos, uno hace las tareas domésticas, lava ropa, llega el fin de semana, cuando ustedes, bueno, de acuerdo a los tiempos que ustedes disponen. Entonces algunos tienen el Coinor, ¿sí? Y lo utilizan. ¿Qué hacen ustedes con el Coinor? Es un tambor cilíndrico de acero inoxidable donde ponen la ropa y una vez que ha pasado el periodo de lavar ropa, ya previamente con algo de jabón que tienen, detergente, jabón en polvo, qué sé yo. Entonces usted dice, bueno, está desconectado, lo acomodan la ropa y lo enchufan. ¿Qué hace? Empieza desde 0, se mueve hasta que alcanza la velocidad de régimen, la que le dice el constructor de ese aparatito, que llega. Después está trabajando a régimen constante, ¿no es así? Y nuevamente, cuando ustedes dicen, dan una vueltita y ven que ya está desagotando poca y ven que todavía sale con jabón, bueno, lo que hacen es desenchufar hasta que se detiene. Digamos que esto sería una representación, jovencitos, de la velocidad angular en forma cualitativa, de la velocidad angular, de ahí
el secarropas, el coinor, en función del tiempo. Esa es una forma cualitativa. Lo que tendríamos acá. ¿Qué es lo que me ha hablado acá el problema? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Esto sería más o menos la idea de la velocidad angular en términos de tiempo, lo que está pasando. Aquí tengo la etapa hasta 6 segundos. Después tengo otra etapa que no conozco, donde tengo esta, sería las 1200 revoluciones, pero que las tengo que convertir a RPM. De RPM a velocidad angular. A uno lo puede hacer directamente. ¿Qué hacemos? Bueno, estas 1200 revoluciones por minuto dividimos por 60 segundos y después multiplicamos por 2pi por cada giro y ya tendría la velocidad angular a los 6 segundos. Y esa velocidad angular, que sería el valor de todo esto que hemos hecho acá, la conversión, transcurre durante un determinado de tiempo, delta de T2, pongámosle acá un delta de T2 aquí. Y aquí, cuando llega la última etapa, este intervalo de delta de T3, ¿cuánto vale? 5 segundos. 5 segundos, porque ahí me dijo, en el texto se dieron cuenta que decía tarda. Después de haber estado girando a 1200 RPM durante cierto tiempo, se produce una desaceleración uniforme y la rueda tarda 5 segundos en detenerse. Lo que conozco son estas, la situación, 5,0 segundos, etcétera. Bueno, entonces ya tengo más o menos en la cabecita, tengo ya más o menos el problema delineado. Entonces dice, hacer el gráfico cualitativo, bueno, me ayuda esto, qué sé yo. Y después dice, bueno, B, calcular el tiempo total en que la rueda estuvo en movimiento. Muy bien. Quiere decir que yo tengo que calcular un tiempo acá en la etapa del circunferencial uniformemente variado en 1, en el 3 y en la etapa 2. Pero además, el otro dato que me ha dado como información dice, si la rueda realiza 3100 revoluciones en total, es decir, 100.000 revoluciones de que comienza aquí a aquí, continúa en el circunferencial uniforme, y acá en total son 3100 revoluciones. ¿A cuánto sería equivalente en desplazamiento angular? Si cada revolución, cada vez que gira una vuelta, ha girado un ángulo de 2 pi radianes. En 3100, ¿cuántas radianes hizo? Será multiplicar este numerito por 2 pi. ¿De acuerdo? Y eso sería el delta de tita. Uy, horrible, lo hice así. Que, bueno, pónganlo ustedes. Imagínense esto que sea tita total. El que tenemos aquí. Igual a 2 pi por 100 esto en radianes. Entonces yo lo que voy a decir, ahí está la cuestión. Yo sé que en cada etapa aquí ya conozco las características, cada movimiento aquí, el intervalo de tiempo, en la etapa de acelerados. Tengo alguna forma de conocer y poder calcular los desplazamientos angulares. ¿De acuerdo? Lo puedo hacer de una sola forma, en forma gráfica también y en forma analítica. Es lo que vamos a ver. Muy bien. Entonces dice, calcular el tiempo total en que la rueda estuvo en movimiento. Entonces vamos a tener que conocer los intervalos de tiempo, la duración. Esto sé que vale 6 segundos y el otro 5 segundos. Ahí tengo 11, pero no sabemos cuánto tiempo estuvo así acá. Pero sabemos que aquí, todo este tiempo en que estuvo moviéndose con movimiento circunferencial uniforme, ¿sí? Perdón. Podemos calcularlo. Bueno, me dice que los primeros 6 segundos tenemos un circunferencial uniformemente variado, en el cual el módulo de la velocidad angular aumenta. Se dan cuenta que aquí aumenta la velocidad angular. De cómo es la aceleración, cómo es la pendiente de esta recta que está acá. Es positiva.
Lo cual me dice que la aceleración angular, la componente escalar, ahí es mayor que 0, es positiva. Y acá, ¿cómo es la pendiente ahí? Menor que 0, negativa. Menor que 0, correcto. Dice aquí que si llamamos a esta la aceleración negativa, ¿no es cierto? Esto aquí es 0. ¿Y aquí cuánto vale la aceleración en el tramo acá? 0 Cero. porque Exacto, la variación es 0 de la velocidad angular. Por lo tanto, la aceleración media es 0 aquí. Muy bien, chicos, me gusta, me encanta. Muy bien. Entonces, en la segunda etapa, me dice lo que me estábamos hablando hace un rato, permanece con omega por un intervalo de tiempo desconocido y los últimos segundos es lo que nosotros habíamos conversado. Muy bien, ¿cómo hago para calcular justamente esta velocidad angular? Que fíjense ustedes, si ustedes se dan cuenta, en la primera etapa va a ser la velocidad final de la etapa del primer acelerado y va a ser también la velocidad angular en la etapa final del acelerado también en la etapa final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven, chicos? ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para calcularlo? Muy bien, lo que sabemos es que me dio como dato que estaba girando a 1200 RPM en el instante 6 segundos. Y lo que hacemos es convertirlo. Esa velocidad, esa frecuencia B por 2 pi radianes sobre 60 segundos y todo eso me da la velocidad angular, que se le expresa de esta forma. 40 pi radianes sobre segundo o 40 pi segundo a la menos segundo. Yo a veces prefiero en el contexto de movimientos circunferenciales hablar de radianes por segundo para no producir confusión, porque después van a ver estas cantidades de frecuencia segundo a la menos uno en otros contextos de movimientos armónicos, toda esa historia, movimientos oscilatorios y toda esa historia. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo acá con la velocidad angular, chicos? sí, profe. Muy bien. Entonces, muy bien, vamos a calcular el tiempo, pero necesito también conocer el desplazamiento angular en cada etapa. ¿Puedo conocerlo? Sí. Sabemos que el desplazamiento angular total va a ser la suma del desplazamiento angular en la etapa 1, en la etapa 2 y en la etapa 3, que sería esto que estamos hablando acá. Veamos. Lo que no conocemos es este señor. Los otros sí los podemos conocer. ¿Cómo lo podemos conocer? Tengo por métodos gráficos. Conozco la velocidad angular acá. ¿Qué figura geométrica tengo aquí? Un triángulo rectángulo. Un triángulo. Aquí Rectángulo. también tengo otro triángulo. No importa que sea rectángulo, pero vos ves que es triángulo, ¿no es así? Y siempre para un triángulo ustedes base por altura sobre 2 el área, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a aplicar aquí en este y este para conocer los ángulos en la etapa 1 y en la etapa 3. Conozco esta relación, en esto estamos de acuerdo. Lo que me falta conocer es esto. Pero esto si uno tiene el alfa total, que es la suma de cada desplazamiento angular parcial que tengo en cada etapa, yo necesito encontrar el alfa 2, ¿sí? Y lo hago simplemente despejando, haciendo pasaje de términos, es decir, el alfa total menos la diferencia entre el desplazamiento angular en la etapa 1 y la etapa 3, que son acelerados. Muy bien, voy a conocer el desplazamiento angular en 1, es muy fácil. Fíjense, base por altura. La base la puedo tomar el intervalo temporal, que son de cuánto es la duración acá, entre 0 y 6 segundos, es 6 segundos. ¿Y qué altura tiene? Bueno, es la que me indica la ordenada aquí, es 40 pi radianes por segundo. Ve, ya estoy acostumbrado a decir los radianes por segundo. Y aquí tengo que esto es, el resultado es 120 pi radianes. Para el área 3, de manera análoga, tengo un triángulo, base por altura sobre 2, y ahora el intervalo temporal aquí es de 5 segundos, como estaba puesto ahí el profe, lo puso aquí. 5 segundos, el intervalo temporal, y multiplicamos ahora la velocidad inicial en la etapa del acelerado, es también 40 pi radianes por segundo, que coincide con la inicial, ¿de acuerdo?
Y tenemos que aquí en esa etapa, ahora tenemos que el ángulo o el desplazamiento angular realizado es de 100 pi radianes. Ok, ya tengo casi todo. Y este 6200, ¿de dónde viene? ¿Se acuerdan? El de delta de alfa total, ¿de dónde venía? ¿Cuántas vueltas tengo? Me dijo el problema. 3100 vueltas. En total, ¿no es cierto? Revoluciones. Y por cada vuelta sabemos que ha girado 2 pi radianes. Entonces, este es el ángulo barrido total en todas las etapas, las 3 etapas. Entonces será radianes. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el 3 por el 2 son 6200 pi radianes. Y menos la diferencia entre esto y esto me da este resultado. 5980 pi radianes. Es lo que vale delta de alfa de 2. Muy bien. De ahí yo conozco que qué tipo de movimientos estás describiendo aquí. Esta es la etapa del MCU. Circunferencial uniforme. Y me permite, de alguna forma, poder calcular el tiempo, el intervalo de tiempo. A mí me hubiera gustado acá, pero bueno, el profesor lo ha puesto así. Ya directamente dijo T' menos 6, porque él usó el BH, B por H, lo igualó, ¿no es cierto? Que dijo, bueno, el H le va a llamar ahora, lo explicita nada más acá. Dice, el B por H dice la diferencia entre el instante final menos el instante inicial. Él le llama el T' aquí, menos 6 segundos, es igual por 40 pi segundo a la menos 1. Estos serían radianes. Esto sería, estamos multiplicando segundos por 40 pi. Estos serían radianes. Tendría que haber puesto aquí radianes, pero bueno, se le pasó. Entonces, todo esto es segundo a la menos 1. Por este segundo ya me quedaría en radianes nada más. Entonces, lo que me da aquí el T', el tiempo que demoraría sería, ya conozco el delta de H2, que lo hemos calculado por acá. Acá es 5980 radianes, ¿sí? Sobre esto más los 6 segundos. Esto porque sale de esto. Si no, bueno, ustedes prueben también decir, bueno, yo lo que tengo hasta aquí, la duración, ya conozco este intervalo de tiempo, el delta de alfa 2 sería el delta de T', que toma aquí, perdón, de aquí a acá, perdón, de aquí a acá, esto que está aquí, para calcular el tiempo, el delta de T'. Bueno, yo hubiera usado otra expresión por el delta de T directamente cuando yo digo, bueno, tengo la omega que correspondería igual al delta de alfa 2, en este caso que le llaman así, el alfa 2 sobre el delta de T. Esta la conozco, que serían si ustedes se dan cuenta, el delta de alfa 2, que serían, esto es lo que está calculado aquí, 5980. Bueno, está medio fiero ahí, pero bueno, ustedes sepan disculparme. Pi radianes. Si ustedes hacen calculadora, ya voy a tomar la calculadora. Tomo 5980, pongo la tecla Shift y no me dio esto, 5980, pongo Shift, Pi, dividido en cuánto, en la velocidad angular, que es 40 pi, es decir, 40 en pi, 1495. Allá discrepo un poquito con él acá. 1495 sería el delta de T aquí. Bueno, fíjense ustedes acá en la corrección. Yo, para mí sería tomar en este intervalo, como es el MCU, yo sé que el desplazamiento angular va a ser el delta de omega en delta de T. Ya directamente calculo el delta de T, la duración de este intervalo. ¿De acuerdo? Si yo quiero el instante en que se produjo eso, bueno, sí. Le resto los 6 segundos y qué sé yo. Acá de manera análoga también puedo hacer. Él lo toma así, no. A ver.
Déjenme ver acá, solo le veo al profesor aquí esto, 5,980, esto está bien. Esto es nada más que lo desdobla. Aquí el T' le llama la duración del intervalo y lo que él toma es el instante, el T'. Bueno, que estaría correcto. Yo le corto 155 menos 5 son 150 y aquí tengo 149,5 que es 150. ¿Me entienden, jóvenes? Esta forma también es válida. Lo que pasa es que aquí cuando uno hace en métodos gráficos, bueno, puede haber una discrepancia. Aquí esto es válido también, no quiere decir que esté mal. Yo que es un poquito más complicadito, nada más. Si yo trabajo aquí con el delta de t, lo hago así directamente y se terminó. Entonces, esto le da el resultado de la calculadora es 149,5 y eso al aproximar podríamos dejar 150 segundos. Que es lo que sería aquí si yo resto los 5 segundos acá que teníamos, esto menos estos o 6 segundos, andaban 149, algo por el estilo. ¿De acuerdo? Profe, que ¿Sí? dentro de esos 155 están considerado el delta de T3. Esto es la etapa hasta aquí, digamos, que es lo que está tomando acá en el delta de alfa 2, porque fíjate que él toma el desplazamiento angular en esta etapa aquí. Y él dice, muy bien, él toma el intervalo, ya te voy a limpiar ahí. El intervalo comienza el movimiento circunferencial uniforme, está comprendido entre 6 segundos y T', ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, Eso es lo que sí. está refiriendo. No está mal la fórmula, nada más que yo con él daba una pequeña diferencia, bueno, yo hubiera hecho así. En esta etapa digo, bueno, omega, que es lo que se mantiene constante, es delta de el desplazamiento angular realizado en el delta de t. Entonces aquí yo calculo directamente el delta de t. Entonces lo que toma aquí el t' dice 155,5 segundos. Este hubiera sido, qué sé yo, 156, póngale usted, menos 6 segundos, entonces le da, la duración del intervalo es 150. ¿Me explico? ¿De Sí, acuerdo? profe. Bien. Sí, En profe. cambio, si usted sigue este camino, el delta de t le va a dar directamente 149,5 y lo aproxima en 150 segundos. ¿De acuerdo? De todas formas, fíjense ustedes que cuando ustedes utilicen las cifras significativas, más o menos les van dando dos cifras. Es decir, tendrían que expresarlo como, en este caso 16, yo hubiera sido 1,6 por 10 a la 2 segundos, en notación científica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de la misma forma, uno hace también el análisis para la última etapa. Entonces, todo eso lo consideramos, sumamos una vez este intervalo de tiempo, le sumamos el de 6 segundos, y el otro hasta que se detuvo eran 5 segundos, más todo ese tiempo me va a dar el tiempo total. ¿De acuerdo? Y por último dice, la rueda tiene un radio de 0,10 metros y un remache de 1 gramo, está fijado en el borde de la rueda. ¿Qué módulo, dirección y sentido, de acuerdo, tiene respecto al radio que pasa por el remache? Tiene la fuerza que se ejerce sobre él debido al movimiento de rotación de la rueda 3 segundos antes de que ésta se detenga. Fíjense que antes que se detenga significa que si esta duración del intervalo era de 5 segundos y 3 segundos antes que se detenga, significa que voy a evaluar a los cuantos segundos en esta última etapa. A los 2 segundos de iniciar esta etapa, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, eso es lo que va a hacer. Entonces aquí el esquema, esto se los dejo para que lo hagan ustedes, para completar. Fíjense, aquí está el remache en este punto, y yo tengo que las fuerzas que están obrando sobre, tengo la componente centrípeta, la tangencial, y esta sería la fuerza resultante, la que está formando ese ángulo. ¿De acuerdo? Esta sería la fuerza resultante. Entonces, estos son los módulos para la fuerza componente centrípeta, que la conozco, la aceleración centrípeta, la conozco, es omega cuadrado por R, y esta es la componente
tangencial, donde previamente, por supuesto, que en la última etapa, perdón, aquí lo que quería decirles, necesitamos conocer la etapa, en la última etapa, porque es a los 3 segundos antes de detenerse, serían los 2 segundos de iniciado la desaceleración. Yo necesito conocer la velocidad, la aceleración angular. La aceleración, digamos, la velocidad angular final es 0 y la inicial en este intervalo es 40 pi. Por eso es que aparece con signo negativo. Si tomo la componente escalar, me daría esto menos 8,0 pi segundo a la menos 2 radianes sobre el segundo cuadrado. Aquí el profe lo que hizo fue tomar el módulo, es decir, el valor absoluto de la diferencia de arriba sobre 5 segundos y me da este valor. Muy bien. Escalarmente sería el valor de la aceleración angular, componente escalar sería menos 8. Cuando toque ahí, por ejemplo, en la expresión, él pone aquí el desplazamiento angular. Si él supone, acá en el instante t igual a 0 comenzó el 0, voy a ver cuál es el ángulo final. Para mí hubiera tomado el desplazamiento angular, pero es equivalente, no hay problema. Entonces yo digo, a los 2 segundos tendría que haber evaluado acá. Pero yo necesito este sería el desplazamiento angular. Ahora, yo necesito conocer la velocidad angular, ¿se acuerdan? Porque la componente centrípeta era omega cuadrado por r. Necesitaba conocer la aceleración centrípeta. Y para eso necesito conocer la velocidad angular a los 2 segundos de iniciado la aceleración. Entonces aquí lo que toma es simplemente tomar la ecuación, fíjense ustedes, velocidad inicial angular menos, en este caso, la aceleración angular por el delta de t, que serían 2 segundos. Y esto da 24 pi segundo a la menos 1. Esta es la aceleración centrípeta, omega cuadrado por r, y te da esto, 57 por 10 a la 1. Y la componente tangencial es eta por r, cuando uno reemplaza por el valor correspondiente del módulo, en este caso, de la aceleración angular, 8 pi radianes por segundo al cuadrado, y por el radio, que es, aquí está equivocado, aquí tiene 0 puesto a 10 al metro. Bueno, fíjense ustedes, jóvenes, porque sería 0,10, sería que nada más que aquí se pifió acá, esto no va. Y esto sería mira, correr la comita aquí, un lugar nada más, 0,80. Aquí ha habido un error. Bueno, aquí ha habido un error. Bueno. Entonces, para conocer las fuerzas es masa por los módulos de cada aceleración. ¿De acuerdo? Y de ahí ustedes pueden encontrar el valor del ángulo subtendido con respecto a la dirección radial. No se olvide, este es el ángulo que le están pidiendo. Y el ángulo que forman las aceleraciones también es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que ustedes que el ángulo que forman las aceleraciones, la componente tangencial y las centrípetas son el mismo ángulo que forman la fuerza tangencial y la fuerza centrípeta, los módulos? Porque estas son proporcionales a la masa. Una sería masa por aceleración tangencial, allá en el numerador, y abajo masa por aceleración centrípeta. Y las masas se cancelan. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, sí. Nada más que revisen acá, porque me parece que aquí hay un pequeño error que vino arrastrando el profesor ahí. Aquí, por acá. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. De mi parte no, profe, quedó todo claro. Bueno, el otro es el problema, chicos, ya les voy a mostrar. El último, vamos a buscarlo. Permítanme. Vamos a cerrar este también. Y el otro, problema 9, que vamos por lo menos a consistir de ver, para que quede planteado nada más la idea, y ustedes lo trabajan después. Piden consulta por algunas dudas que se les generó. Ya les doy acá, les comparto.
Bueno, este consiste así. Dice, el bloque de la figura está unido a la barra vertical por medio de dos cuerdas, cada una de 1,25, aquí 1,25, aquí me da una foto de un dado instante en que está girando y no hay todavía un ángulo, digamos, para el cual la cuerda inferior se haya tensado. Entonces, ¿a partir de qué ángulo alfa la cuerda inferior empezará a tensarse? Eso es lo que me pregunta. ¿Y cuál es el mínimo valor de la velocidad angular de rotación para que la cuerda inferior empiece a tensarse? Bueno, uno se puede imaginar esta situación. Supóngase que esto empieza desde cero. Sería la situación en que la velocidad angular inicial esté, por decir así, sea cero. Entonces lo que me diría, bueno, esto en realidad sería, la cuerdita estaría acá con el cuerpo ahí, verticalmente aquí estaría abajo ahí, y de pronto empieza a acelerarse. Entonces esto va formando, fíjense, movimientos asincrónicos, pero cada vez que aumenta la velocidad angular, va aumentando, digamos, la separación de la cuerda superior respecto a la vertical. Y va girando en planos horizontales consecutivos. Aquí fíjense que la velocidad angular, está esquematizado, está aumentando progresivamente hasta que llega a un valor que es la velocidad angular mínima que les piden, en que la cuerda inferior ya se ha tensado. Es decir, aquí queda esquematizado. ¿Entienden más o menos la idea cómo se están haciendo en la cabecita lo que está ocurriendo con esto? Empieza a girar hasta que llega a esta velocidad mínima. En ese instante, la tensión aparece en la cuerda inferior. Tengo la cuerda superior, por supuesto, que está tensa desde el momento que está desde la velocidad cero, porque está soportando el peso del cuerpo. Entonces ahí está tensada acá, pero no necesariamente la tensión inicial acá en este punto es igual a la tensión en esta situación. Mucho cuidado con eso. Por eso es que dice, muy bien, esta sería la configuración geométrica que tiene el sistema una vez que se logró tensar la cuerda inferior. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué tipo de triángulo tenemos aquí? Isósceles. Isósceles, correcto. ¿Por qué? El isósceles tiene dos lados iguales. Las cuerdas inferiores, me había dicho, y superior, tienen longitud 1,25 y 1,25. Aquí está flojita la de inferior porque no ha alcanzado justamente el valor del omega mínimo para el cual la cuerda se puso tensa, la inferior. Cuando alcance ese valor, bueno, yo tengo esta configuración geométrica, un triángulo isósceles, donde la longitud acá de la barra me decía que es de 2 metros, por lo tanto, y en el punto donde está, en el plano, donde está girando el cuerpo, en este plano horizontal, el radio es coincidente, en este caso, con la altura del triángulo, que esto es que hace que bisecta este ángulo interno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tengo acá, mi sistema de referencia lo voy a hacer, voy a suponer que esto se encuentra en un laboratorio y está esto en un piso. Y este sistema lo hago solidario al piso en este instante. Yo tomo una fotografía del sistema y utilizo un sistema tridimensional X y Z, donde el Z está el vertical y los X y, por supuesto, obedecen a la regla de la mano derecha. El sentido de giro de acá es en el sentido antihorario. Fíjense que se han formado las tensiones. ¿Qué observan? Yo pregunto, ¿el módulo de tensión de la cuerda superior y de la inferior son iguales o son diferentes? ¿Iguales? El módulo creo que serían iguales. No, el ángulo puede ser igual, es que esta es la bisectriz, pero el valor de los módulos ¿son iguales o son diferentes, chicos? ¿Qué les parece? Serían diferentes. Ajá. ¿Ya se dieron cuenta por qué? Puede ser que tendría algo que ver con el peso. ¿Y qué algo? Algo que tiene que ver. Sí tiene que ver, joven. El peso Aquí. del... Claro, el peso del cuerpo es distinto acá. Mira, fíjate cuando antes de tensarse, el que está soportando la tensión es pero está cambiando, hasta que llega esta situación en que ahora sí, la cuerda inferior se tensa y ejerce una fuerza sobre el cuerpo.
no necesariamente el módulo de esta tensión sea igual a esto. Distinto es que yo tengo, por ejemplo, un cuadro, lo cuelgo a la pared que tiene así ¿sí? Y este tiene el peso del cuadro. No sé si me explico. Y esto me forma un triángulo isósceles donde las tensiones de las cuerdas en cada uno de los puntos aquí sí son iguales. Pero esta situación es distinta a la de esta, la que colgar un cuadro, un clavito que tiene con piolita. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, entonces ahí tiene que ver el peso. Tiene que ver el peso del cuerpo. Entonces yo lo que tengo que tener presente en la configuración de mi sistemita aquí es esto también. Ya. Ahora, geométricamente sí lo puedo resolver. ¿Cuál es el ángulo? Bueno, yo he visto que es un triángulo rectángulo el que tengo aquí. Entonces lo que hay que resolver es justamente, yo le llamo el radio R a esta longitud, la mitad de los 2 metros es A y esto es L. ¿Qué es lo que conozco? No conozco el R. Lo voy a necesitar sí. ¿Por qué? Porque esto está describiendo un movimiento circunferencial y está relacionado con la aceleración, el módulo de aceleración centrípeta que necesito el radio. ¿De acuerdo? Bueno, estos están ahí la venta de barrio, como dicen ustedes, chicos, acá. Eso es lo que están pasando acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que conozco acá? Conozco la hipotenusa de este triángulo y conozco uno de los catetos. Lo conozco el otro cateto. Utilizamos el teorema de Pitágoras, nada más que uno de mis incógnitas ahora es uno de los catetos. Entonces, eso siempre acuérdense que va a ser la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa con el otro cateto. Esto te da 0,75 metros. Perfecto. Una vez conocido esto, bueno, ya puedo conocer, me decir, profesor, pero pudo haber hecho también mediante esta relación si conocía la longitud y esto a través del seno. Sí, nada más que lo llevé por este camino, chicos. Al hacer la tangente de este ángulo interno es el cociente entre el cateto opuesto, que ahora lo conozco el R, sobre el cateto adyacente. ¿De acuerdo? De ahí determino el ángulo que subtiende, ahí es cuando se llega a tensar la cuerda de abajo, 37 grados. Es 36,86, 37 grados. Bueno, esto lo pueden hacer ustedes tranquilamente. Lo que voy a hacer el otro, en el análisis, como para ya ir terminando y dejarle por lo menos el planteo a ustedes, es que una vez que la situación se da desde el comienzo, acuérdense que el sistema empezaba a rotar y esto iba levantándose, iba apartando la posición de la vertical, cada vez se abría más, hasta que llegaba el punto donde había alcanzado la velocidad angular mínima, y ahí la tensión aparece, la tensión en la cuerda inferior. Un instante antes de eso, la tensión en la cuerda, ¿cuánto valía? ¿Cero? Cero. Eso es lo que tengo que fijar yo. Muy bien. Esa es la condición que yo voy a fijar cuando plantee mis ecuaciones. ¿Qué es lo que hacemos después? Es simplemente, chicos, es descomponer las componentes de cada una de esas fuerzas que están obrando sobre el cuerpo en las direcciones del eje Z y del eje Y. Porque por conveniencia he puesto acá el sistema tridimensional y justo que coincida en el plano ZI. ¿De acuerdo? No es para asustarse. Hemos elegido esa forma del sistema de coordenadas. Y fíjense ustedes, ¿qué tengo acá? Este ángulo, el alfa, es el mismo que este. ¿Por qué? Por geometría. Porque lo que hacemos es simplemente, póngale ustedes acá, vamos a poner otro color para que no nos enchafemos aquí. Decimos aquí, muy bien. Yo me imagino aquí este ángulo y este ángulo. Llevémoslo acá para que ustedes lo vean así, la situación. ¿Qué estoy aplicando aquí? Esta y estas son rectas paralelas. Uno se lo puede imaginar. Y esto sería la transversal que lo corta. ¿Me siguen? Este ángulo, que sería dentro, y son congruentes. No se olviden que cuando les enseñaron ahí en el curso de ingreso, rectas cortadas por una transversal, rectas paralelas cortadas con transversal. Miren,
Yo no me acuerdo que cuando hablan de conjugado, eso ni de memoria ya no me acuerdo. Pero sí lo que me acuerdo es que los ángulos aquí se determinan, este es agudo y este agudo, son congruentes. Este agudo con este otro agudo son congruentes. Este agudo con este otro agudo son congruentes. Lo que le dicen acá a este, por ejemplo, estos son alternos internos, eso es lo que me acuerdo. Y estos alternos externos, externos. Estos también son congruentes. Fíjense, aquí ya tengo después los otros lados que son obtusos. La medida de la medida que y la medida que y la medida que Estos son los congruentes. ¿Me entiendan? No me pregunte cuál es conjugado, qué sé yo. No me acuerdo, chicos, qué quieren que les diga. Pero sí lo que tienen presente es eso. Entonces quiere decir que este ángulo, el que estoy dibujando acá, el alfa, es el congruente de que cuando estaba respecto a la vertical con la barra. Digamos, este señor es el ángulo, también bueno, chirimbolo acá, bueno, horrible nomás. ¿Entiende? Este es el congruente. ¿De acuerdo? ¿Me Sí, sigue? profe. Bueno, es geometría lo que estoy aplicando acá, este es alfa. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es simplemente, fíjense ustedes, en la dirección del eje Y, ¿esto qué es? Alfa, esto es alfa también acá, ¿sí? Y esto era lo que bisectaba el otro ángulo, bla, 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 etcétera. Entonces, estos son los catetos opuestos a este triángulo. El ángulo interno es esto que está aquí, esto que está aquí. Esto tiene que ver con cateto opuesto, es decir, relación seno. Entonces lo que hacemos es, primero, vectorialmente decimos, la componente Y de la tensión de la cuerda superior más la de la cuerda inferior, esto en la dirección del eje Y, es igual a masa por la aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque está diciendo la suma de las dos componentes está según esta dirección. Y en esa dirección tengo que estas dos fuerzas son las responsables de que dan la fuerza centrípeta. Y es igual a la masa por la aceleración centrípeta. El módulo de la aceleración centrípeta, ahí donde está involucrado el omega. Aquí está metido el omega, escondidito acá en el módulo. ¿De acuerdo? Va a estar metidito acá el omega cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí, metido de alguna forma. Y en la dirección vertical, ¿qué tenemos? La sumatoria de las dos componentes de las tensiones y el peso, aquí la diferencia, ¿ves? Por eso ojo al parche, ¿ves? Que esta tensión, el módulo de esta tensión no necesariamente es igual a esta. ¿Y qué pasa? ¿Está acelerado en el sentido vertical? ¿Se mueve hacia arriba una vez que alcanzó omega mínimo? No. Entonces la sumatoria de fuerza en la dirección vertical es 0. ¿Se entiende? ¿Se entiende el sistema de ecuaciones, esto que está acá, chicos? Sí, profe. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Es expresar ahora en términos de módulos. Decimos T1 seno más T2 seno, sacamos los versores, todo eso es lo que hemos hecho acá. Es igual a masa por el módulo de aceleración centrípeta, que es el módulo de la velocidad angular mínima al cuadrado por R. Y la otra componente, la otra ecuación es T1 coseno de alfa menos T2 coseno de igual, todo eso igual a 0. Bien, y aquí ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? Aquí va 1, aquí va 2, ¿y cuál es otra incógnita ahí? La aceleración centrípeta. No, La pero velocidad angular mínima. de esta forma, indirectamente, ¿quién está? Sería la fuerza centrípeta. Esto. Esa es la otra incógnita. No conozco la velocidad angular mínima, el módulo. ¿Se entiende? Entonces, yo necesitaría otra ecuación para que tenga resolución este sistema. ¿Se entiende lo que les digo, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo es el asunto aquí? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo doy solución a esto? Bueno, con lo que yo les dije al comienzo. Yo tengo mi sistema de ecuaciones y lo que impongo la condición, un momento, un justito, un infinitésimo de tiempo antes de que se tense la
la cuerda inferior, ¿cuánto vale la tensión en la cuerda 2? Vale 0. El módulo de tensión. Antes de tensarse, justo el instante previo a tensarse, ¿cuánto vale la tensión en la cuerda inferior? 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces ahora se me reduce este sistema de ecuaciones a un sistema de ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? 2. Dos. Dos. Y son independientes una y otra los sistemas, las ecuaciones esta con esta, y por lo tanto tiene solución. Fíjense ustedes, acá lo que hemos puesto, lo voy a borrar ahora, las incógnitas. Ahora en la forma que tengo aquí presentable, yo puedo hacer, dividir miembro a miembro cada ecuación. Y esto para ir finalizando esto con esto y esto. Vale, esto lo que hago es pasar este término al otro miembro. Lo vamos a hacer en el otro paso. Simplemente así. Entonces ya tengo ahora ya cerradito el tema. Entonces dividimos esto con esto, que es esto. ¿Se entiende? Este con esto se va a simplificar el módulo de tensión T1. Y seno sobre coseno, ¿qué es? Tangente. Tangente. Y del otro miembro, ¿qué queda? Masa por omega cuadrado mínimo por R sobre masa por aceleración G. Se me cancela las masas. Y me queda ya esta expresión. ¿Cuál es la incógnita acá? Omega. ¿Qué hago? Conozco la aceleración G, conozco el valor de la tangente del ángulo, el ángulo ya lo hemos conocido, y el radio. Y bueno, calculo. Hago pasaje de término, un poquito de álgebra, y pongo la raíz cuadrada de todo esto que está aquí. Le doy los valores, aquí tengo dos cifras significativas, dos cifras significativas, dos cifras significativas. Entonces, el producto y con cociente, ahí con dos cifras, doy el resultado final con dos cifras. Este es el módulo del vector omega. ¿Y cuánto es en forma vectorial? Bueno, si yo tomo la regla de la mano derecha, el sentido de giro, mi curvatura me dice que el pulgar apunta hacia arriba, es decir, en la dirección del eje Z positivo, que sería finalmente este valor. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Y nos vamos? Sí, ¿puede poner la diapositiva número 7? Número 7. Ahí está, jovencito. Gracias. Profe, para decir que la tensión 2 es 0, ¿tengo que considerar un instante de tiempo? Es que previo a alcanzar el valor del omega mínimo, la tensión abajo era 0 todavía. Hasta que llega a la condición límite, ponerle vos en que la velocidad angular alcance el valor mínimo. Ahí vos decís, antes de eso, un instante, un infinitésimo de tiempo, si quieres verlo, la tensión era 0. Y con eso resolvés esa condición. Profe, ¿no cambiaría el radio ahí en ese caso? ¿Cómo? ¿No cambiaría qué? ¿El radio? No, porque vos tomás justamente esa condición como un infinitésimo de tiempo previo. ¿Me explico? Perfecto, profe. Muchas gracias. Sí. Profe, Diga. una pregunta, ¿cuánto le daba alfa? Ay, ¿cuánto fue, querido? Espérate. No me acuerdo. A ver cuánto daba. 37 grados. ¿Ok? Ahí la tenés la diapositiva si querés. Ahí la tenés el cálculo. ¿De acuerdo? Sí, bien, gracias. Muy bien. ¿Otro más, chicos? ¿Podría poner la diapositiva 9? Perdón. La diapositiva 9.